Los espacios vectoriales capturan la esencia de las operaciones con los vectores, según vimos en el video anterior, que son combinaciones lineales. Y básicamente las combinaciones lineales son suma de vectores por un lado. Por ejemplo, tenemos un sistema de coordenadas x, y digamos algún vector por acá u y otro vector por acá v, y se suman estos. La suma de ellos nos lleva a un vector u más v. La siguiente operación fundamental es multiplicar por un escalar. Nuevamente supongamos que tenemos un sistema de coordenadas x, y algún vector, inicialmente digamos v, que después se multiplica por algún número, y esto termina siendo más largo, más corto, más, o sea, de sentido contrario, etcétera, dependiendo del valor del escalar. Por lo tanto, en los espacios vectoriales analizamos este par de operaciones, que no es otra cosa que hacer combinaciones lineales. Una combinación lineal es la reunión de estas dos operaciones fundamentales, donde tenemos nuevamente, digamos, en un sistema de coordenadas x, unos vectores, supongamos esto, algún vector u y algún vector v, los cuales se multiplican por algún número, digamos esto es a por v, y por acá supongamos tenemos a v por v, y la suma de los dos, que estaría en la diagonal de este paralelogramo, nos lleva a la combinación lineal buscada. En este caso sería AB más VU. Por lo tanto acá me equivoqué, esto debe ser U. Y no está restringido a solamente dos vectores, pueden haber más vectores. Digamos, puede haber una combinación lineal W de muchos vectores. Digamos A sub 1, V sub 1, más A sub 2, V sub 2, más etcétera. Esto se puede escribir como suma de A sub i por V sub i, que genera un nuevo vector que debe formar parte del espacio, como vamos a ver enseguida. Por lo tanto, necesitamos un par de conjuntos para hacer nuestras combinaciones lineales. Un conjunto de donde vamos a obtener los escalares que necesitamos, y otro conjunto de donde vamos a sacar los vectores que necesitamos. Acá supongamos tenemos una serie de vectores, están acá todos los muchachos vectores, y acá están los otros muchachos escalares. Así, para precisar, entendemos por espacios vectoriales aquellos en donde, digamos, sacamos dos vectores, un par de vectores del conjunto V, y imponemos la condición de que la suma de esos vectores debe estar también en el conjunto V. Según vimos, las combinaciones lineales tienen estas dos operaciones, sumas de vectores y multiplicaciones por un escalar. Digamos, entonces estoy tomando algún escalar del conjunto K ahora, y tomo algún vector del conjunto V, de donde tomo los vectores. Si el producto de este escalar por este vector también pertenece a V, así como impusimos para la suma, entonces decimos que V es un espacio vectorial. V es un espacio vectorial si se cumplen estas dos condiciones. Si la suma de cualquier par de vectores de este conjunto pertenece al conjunto, y si dado cualquier escalar del conjunto K de escalares, y la palabra cualquier o cualquiera acá en este caso es muy importante, porque debe ser, si tomamos cualquier escalar y multiplicamos por cualquier vector del conjunto V, y resulta que ese vector resultante, el producto del escalar por el vector que tomamos de acuerdo a esto, pertenece también al espacio vectorial, o a priori a este conjunto, entonces el conjunto se conoce como espacio vectorial. Decir que la suma de un par de vectores cualesquiera deben pertenecer a V, y el producto de
cualquier escalar por cualquier vector de V también debe pertenecer a V para ser V reconocido como espacio vectorial, no es otra cosa que decir que las combinaciones lineales deben pertenecer a V. Supongamos, tomamos así un par de escalares del conjunto K y un par de vectores del conjunto V y hacemos esta combinación lineal A por U más V por V, siendo U y V vectores. Esto es enteramente equivalente a lo que dijimos acá. Fíjense que si A y B son 1, tenemos la suma U más V que teníamos acá en la condición 1. Y también si V, por ejemplo, es 0 y A es C acá en la condición 2, entonces estamos reproduciendo esa segunda condición. Es decir, esta única condición es equivalente a las dos anteriores. Y en general, si tomamos muchos vectores y muchos escalares, por ejemplo, denominados así colectivamente a los escalares A sub i, tomados del conjunto de escalares K, y un conjunto de vectores o un grupo de vectores denominados colectivamente B sub i, tomados del conjunto de vectores B, si resulta que la combinación lineal escrita de esta forma, A sub 1, B sub 1 más A sub 2, B sub 2, etc. Es decir, cualquier combinación lineal de un grupo de n vectores, si pertenecen también a B, entonces B es un espacio vectorial. De forma más compacta, esto podemos escribir así: sumatoria de A sub i por B sub i perteneciente a B. Reitero, este par de condiciones definen a un espacio vectorial. Un espacio vectorial es, por tanto, aquel en el que, si tomamos cualquier par de vectores de ese conjunto, la suma pertenece al conjunto y cualquier producto por un escalar también debe pertenecer al conjunto. Eso equivalentemente significa hacer combinaciones lineales. Esta combinación lineal reproduce precisamente las dos operaciones anteriores. Y en general, un espacio vectorial es aquel en el que cualquier combinación lineal de cualquier grupo de vectores tomados de ese espacio, de ese conjunto a priori, si no sabemos todavía si es o no un espacio vectorial, y resulta que cualquier grupo de vectores combinados linealmente de esta manera, si pertenecen al conjunto, entonces el conjunto dado es reconocido como espacio vectorial. Entonces veamos qué conjuntos de vectores pueden ser considerados espacios vectoriales y qué otros no. Empecemos analizando el espacio de dos dimensiones R2 de real 2. Tenemos un eje de los números reales en X y otro eje de los números reales en Y. Como habíamos visto, necesitamos un par de conjuntos, uno de ellos de donde tomamos los escalares, y voy a suponer en este caso que estos escalares sean cualquier número real, y otro conjunto de vectores de donde vamos a tomar los vectores para verificar si forman o no un espacio vectorial, y estamos diciendo de que el conjunto de vectores va a ser todo el plano R2. Por lo tanto, ¿qué tenemos que verificar? Tenemos acá todo el plano R2 y debemos verificar que la suma de cualquier vector de este conjunto, U más V, por ejemplo, si pertenece o no a R2. Esta es la pregunta, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si, dado cualquier escalar del conjunto de escalares multiplicado por cualquier vector del conjunto de vectores, pertenece o no a ese conjunto de vectores. Estas dos cosas debemos chequear para afirmar o negar que R2 es un espacio vectorial. Así, fijémonos que si ponemos acá cualquier vector, cualquier par de vectores, digamos estos son nuestros vectores U y V, la suma de ellos, que puede ser, digamos, hacemos la diagonal, esta suma está o no está en R2, y efectivamente está, ¿verdad? Cualquiera sea el par de vectores, la suma no sale del plano. La suma de los vectores, en este caso U más V, pertenecen al conjunto R2 que estamos analizando. Y si tenemos cualquier otro vector, digamos este que está acá, y o ya puedo tomar directamente este vector U para no encimar mucho mi gráfico,
si multiplicamos este vector u por algún número que estamos llamándole c en este ejemplo, tenemos también un nuevo vector, digamos este, que se trataría del vector c por u. Y nuevamente el vector c por u pertenece al conjunto de vectores. Así tenemos que la suma de cualquier par de vectores pertenece al conjunto y la multiplicación por un escalar también pertenece al conjunto. En particular, si c, el escalar que estamos tomando acá, que puede ser genérico o cualquier número real, es uno muy especial y muy importante, el número 0, resulta que también c por u, en este caso si c es 0, va a ser igual al vector 0. Y el vector 0 también pertenece a R2, ya que está aquí, ¿verdad? El origen de coordenadas. Entonces acá, para todos los casos, cualquier par de vectores sumados pertenecen al espacio que estamos considerando, al conjunto de vectores que estamos considerando, y cualquier producto por un escalar también pertenece al espacio que estamos considerando. En este caso, entonces, la respuesta de que la respuesta es que R2 es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Entonces, R2 es un espacio vectorial. R2 con sus dos ejes coordenados es un espacio vectorial. ¿Y qué con R3? R3 en este caso tiene tres ejes coordenados, X y Z, también bastante conocido por todos. La pregunta es, si la suma de los vectores cualesquiera del espacio que estamos considerando pertenece al espacio y dado un escalar cualquiera multiplicado por un vector cualquiera, si pertenece o no al espacio que estamos considerando. De ahora en más, si suponemos que el conjunto de escalares que estamos considerando es el de los números reales y el conjunto de vectores es el r a la n, donde n va a ir siendo 0, 1, 2, etc. Ahora verificamos que si n igual a 2, con el R2 tenemos un espacio vectorial. Y en R3 la situación es enteramente análoga, dado un vector cualquiera, digamos este, y sumado con otro vector cualquiera, digamos este, la suma de ambos está en R3 en este caso. Este sería un vector que está en R3. Y no es difícil de ver también que si tomamos un vector cualquiera y multiplicamos por un escalar, siendo un escalar cualquier número real, también ese vector va a pertenecer a R3. Es decir, la suma de un par de vectores y la multiplicación por un escalar no lleva a otro espacio. Así, cualquier combinación lineal en general pertenece a cada espacio que estamos analizando. Porque este par de condiciones, como vimos, no es otra cosa que suponer combinaciones lineales. Y ahora estamos verificando si pertenecen o no al espacio que estamos viendo. En el caso de R2 ya vimos que debe ser así. Para R2 tenemos un vector cualquiera y ese vector llega desde su origen hasta su extremo con dos números. Eso es lo que entendemos por R2. R2 sería el plano en donde necesitamos dos números para poder llegar al extremo del vector a partir de su origen. En el caso de R3 necesitaríamos tres números, uno de ellos hasta acá, después por ejemplo este sería la coordenada X, después digamos la coordenada Y y posteriormente la coordenada Z para llegar al extremo del vector. Voy a hacer un poco mejor mi dibujo. Digamos acá la coordenada X, voy a separar un poco más, esta es la coordenada Y y supongamos esta es la coordenada Z. Entonces necesitamos tres números para poder llegar al extremo del vector a partir del origen. Estos tres números supongamos son A1, A2, A3. Para el caso de R1 necesitaríamos nada más que un número. Si tenemos el origen de coordenadas en algún lugar, 0,
Esto es nuestro espacio ahora R1. Cualquier vector de R1, por ejemplo este, sumado con cualquier otro vector, va a estar dentro de R1. Y la multiplicación de un escalar cualquiera por un vector cualquiera también va a seguir estando en R1. Incluso si el escalar es 0, nos devuelve el vector 0 acá en este origen de coordenadas. Y también la misma conclusión llegamos si analizamos R0, donde R0 va a ser sencillamente un punto. Acá necesitamos un número para definir al vector en R1. En R2 necesitamos dos números, en R3 necesitamos tres números y en R0 no necesitamos ningún número porque todos los vectores están acá. Serían todos los vectores origen de coordenada y todos son el origen de coordenada. Fíjense que todos los vectores podemos suponer que acá están todos juntos y la suma de cualquier par de ellos va a estar ahí, y la suma del producto de un escalar cualquiera del conjunto de vectores, del conjunto de escalares multiplicado por cualquier vector de acá también va a resultar ser este mismo, porque el vector, digamos, todo es 0 en ese lugar y cualquier escalar por 0 vuelve a dar 0. Entonces este es el espacio vectorial más pequeño que podemos considerar. Así todos estos espacios podemos darle check. Este es un espacio vectorial, este también es un espacio vectorial, este también es un espacio vectorial y este también. ¿Y qué hay con Rn en general? En general Rn es una serie de ejes que ya es difícil imaginarse seguramente, pero tenemos acá n ejes para representar a Rn. Supongamos este es el eje x1, el eje x2, el eje x3, el eje x4, etcétera, el eje xn. Resulta que en n dimensiones, así como en las dimensiones menores, necesitamos algunos números para llegar desde el origen de coordenadas hasta el extremo del vector. En el caso de R2 necesitamos dos números, en el caso de R3 necesitamos tres números. Acá necesitamos varios números para llegar. Un pasito acá en x1, otro pasito en x2, otro pasito en x3, otro pasito en x4, etcétera, que serían las coordenadas para llegar finalmente al vector en ese mundo de muchas dimensiones. Y digamos, este es nuestro vector. Acá lo interesante y lo espectacular es que este vector, que es representado por una flecha, o sea, una flecha es la representación perfecta de un vector, y en Rn sigue siendo también una flecha la representación del vector. Necesitamos nada más números para llegar desde su origen, muchos números, o sea, n números, hasta alcanzar su extremo. Esa cantidad de números que necesitamos para llegar es lo que define en qué R estamos. Si necesitamos dos números para llegar, estamos en R2. Si necesitamos tres números, estamos en R3. Con un solo número estamos en R1. Con varios números, con n números, estamos en Rn. Pero la idea fundamental es exactamente la misma. En Rn, así como en R2, R3, R1, etc., tenemos una flecha que representa al vector. Y esa flecha sumada con otra flecha, digamos por acá, también los dos forman un plano en esta Rn, y la suma va a seguir estando ahí, no nos va a llevar a otro lado, no va a salir, digamos, de este espacio la suma de estos dos vectores, y el producto por un escalar tampoco. Así que Rn en general también podemos darle check, que también forma entonces un espacio vectorial.